Bienvenidos a nuestro estudio este miércoles 13 de mayo del año 2020. Los miércoles llevamos un orden en los estudios que va con una porción del Pentateuco, la cual abordamos semana a semana extrayendo los temas que nos parecieron más importantes. Y para este miércoles estamos en la porción de Levítico 21:1 a Levítico 24:23. Y el tema que desarrollaré es la instrucción. Levítico es llamado el libro de la santidad de Dios. Su ubicación, sus temas, su contenido lo hacen especialmente maravilloso. Cuando yo era niño y comencé a leer la Biblia, me apasionaban mucho las historias del Génesis y algunas otras historias que aparecían en otros libros de la Biblia. Lo demás lo leía como por disciplina, pero lo que disfrutaba era verdaderamente las historias. Levítico era uno de los libros cerrados para mí, pues me parecía que no entendía mucho, porque ahí, si uno los mira con ojos de buscar una historia, pues no va a encontrar muchas cosas interesantes, pero viéndolos con otros ojos, con ojos de estudio y con ojos de conocer la revelación de Dios, ahí entonces aparece que es un libro verdaderamente maravilloso. Por ejemplo, en Levítico comienza el relato de la primera vez que Dios le habla a Moisés desde la tienda de la cita. Ya Levítico no relata la construcción, eso se relata en el libro del Éxodo. Ahí ya la voz de Dios sale de la tienda de la cita y es la primera vez, se relata en el capítulo 1. Los temas tratados muestran la belleza estructural del libro. Por ejemplo, los primeros temas son las ofrendas por el pecado y otras ofrendas. Eso se estudia en los capítulos 1 al 7, los cuales hemos estudiado en los estudios anteriores. Luego, como segundo tema, aparece la consagración de los sacerdotes, sus ofrendas, situaciones personales, capítulos 8 al 10 del libro de Levítico. En tercer lugar tenemos el decreto divino de los animales que son aptos para el consumo humano y de los que no lo son. Esto está en el capítulo 11. El punto 4, capítulo 12, es la pureza de los humanos al nacer. Capítulo 12, que es la siguiente parte del libro, pureza de la lengua, capítulos 13 al 14. La siguiente parte, purificaciones sexuales, en el capítulo 15. El séptimo tratado, digamos, la séptima división del libro está el Yom Akipurim, o sea, el día de las expiaciones, capítulo 16. El siguiente tema, el octavo, es el santuario único y la prohibición de comer sangre. El capítulo 17 trata de las relaciones sexuales prohibidas, igual que el capítulo 18. El décimo tratado del libro es Mishpatim, o sea, los procedimientos, capítulo 19. El onceavo paso es el Código Penal, capítulo 20. Y el final del libro, el doceavo paso es el final de Levítico 20 y capítulo 21, y nos hablan de lo que pasa después de la muerte. Comenzando con la porción que abordaremos hoy, y lo haremos en el versículo 26 de Levítico 20. Dice: habéis pues de serme santos, porque el Señor, yo el Señor, soy santo, y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos.
El versículo 27 dice, el hombre o la mujer que sea entre ellos medium, espiritista, morirán, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Aquí la redacción no es muy agradable al castellano, pero lo quise hacer así para resaltar y comentar más a fondo y no solamente tener una redacción que no sea agradable, sino ver qué dice en realidad. Por ejemplo, repito la lectura del versículo 27. El hombre o la mujer que sea entre ellos medium, la palabra medium es ov, que la palabra ov en hebreo significa un evocador o, o espiritista, dice también sigue diciendo el versículo, la palabra espiritista es Gideoni, que significa un adivino. Y luego dice, morirán. Aquí hay un infinitivo tautológico donde se dice de una forma morir, el infinitivo, morirán en futuro, como para afirmar la certeza de ese castigo, la inevitabilidad del castigo. Así va a suceder. Morirán, su sangre será sobre ellos. Y luego pasamos a la sección que ya nos toca esta semana y ahí dice, dijo el Señor a Moisés, di a los sacerdotes, hijos de Aarón, y habla a ellos, no se inhabilitarán por persona en sus pueblos. Entre paréntesis tenemos aquí la palabra yitama, que se traduce generalmente no se impurificarán, pero más que todo significa inhabilitarse por persona, por lenefesh, por un ser vivo, por un hombre, por un ser humano en sus pueblos. Entonces el sacerdote, el ministro, era llamado a tener apartarse para hacer un mejor servicio al Señor, y una de las cosas de las cuales tenía que apartarse era de los muertos. Entonces el capítulo 20 finaliza con la prohibición, que son los versículos que vimos al principio, finaliza con la prohibición de consultar espíritus de muertos o entregarse a la adivinación. Y el capítulo 21 inicia prohibiendo a los sacerdotes que se inhabiliten con los muertos. La cercanía de estos dos temas, el final del capítulo 20 y el inicio del capítulo 21, nos muestra que la voluntad de Dios no es que consultemos a los muertos, sino que consultemos a sus ministros y no busquemos otras fuentes. El ministro de Dios, el servidor de Dios, pues si alguien quiere ser servidor de Dios tiene que pasar por un periodo de preparación y de llamamiento. No puede uno de la noche a la mañana decir yo soy servidor de Dios, sino que tiene que haber una preparación, un estudio, no solo un estudio académico, también un estudio, una preparación espiritual y sobre todo un llamamiento, que Dios lo haya llamado a esa tarea. ¿Por qué? Porque Dios lo va a capacitar para que consulten con Él su voluntad, para que Él, este siervo, enseñe la voluntad de Dios, dé la instrucción. Por eso el tema de hoy es la instrucción. Y el ser humano generalmente tiene algunas inclinaciones, le gustaría mucho conocer el futuro y le gustaría mucho conocer lo oculto. Esta es una de las inclinaciones muy antiguas del ser humano. Pues qué bueno sería conocer el futuro, pero como que a Dios no le place que nosotros tengamos esas inclinaciones. Por alguna razón, en general, Él nos ha vedado el conocimiento del futuro o del mundo de los muertos. Dios quiere que confiemos en Él más que otra cosa. Nos dio su palabra donde está su voluntad para que nosotros tengamos esa base y esa confianza. Y para esto traigo a colación Romanos 8,
versículos 38 y 39, que dicen lo siguiente: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, aunque no sepamos el futuro y aunque no sepamos lo que pasa después de la muerte, eso no significa que estemos en el aire, que estemos expuestos a cualquier tempestad y que desaparezcamos de pronto, que fracasemos. No, nuestra confianza es, como dicen estos versículos, al amor de Dios. Nada nos, si Dios, si hemos creído en Dios, si lo hemos hecho nuestro Señor, si le servimos, si tenemos el deseo de agradarlo, tenemos que confiar que su amor es superior a cualquier circunstancia adversa que pueda venir a nuestras vidas. Nada, mire qué interesante y qué bonito. Y Pablo lo dice: estoy persuadido, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Eso abarca todo lo que vemos, lo que no vemos, lo que está en el futuro, y cualquier cosa que ignoramos. Nada de eso, dice, ni lo alto, más allá de nosotros, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y es que es muy notorio, ¿verdad? Muy interesante recordar que si Jesús el Señor murió por nosotros como la ofrenda perfecta que nos acercó a Dios, ¿cómo Dios nos va a desechar, nos va a abandonar? No, si no, sencillamente Él no hubiera hecho ese sacrificio tan enorme de venir a la tierra, de estar entre nosotros y de pasar por una disminución de su honra mientras estaba entre nosotros. Sencillamente no viene y nos deja separados, y ahí el caos nos hubiera consumido, pero su amor fue tan grande, nos vio como ovejas sin pastor, que vino a nosotros, y entonces esa es nuestra seguridad. Él está por nosotros, Él está para decirnos: ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo visible, ni lo invisible, ni los principados, ni las potestades, ni los ángeles, nada nos va a separar de su amor. Por lo tanto, Deuteronomio 17:8 ahora nos dice algo sobre lo que es el propósito de Dios, de cómo podemos tener una guía segura en esta vida. Y leo, dice así, Deuteronomio 17:8: cuando alguna cosa te sea difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Es decir, la vida nos presenta distintas situaciones que a veces no sabemos cómo solventar, ya sea situaciones graves como agresiones, como muertes, incluso muerte de algún ser querido, o cosas del derecho, relaciones comerciales, relaciones interpersonales. Y a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo resolver una situación. Entonces Dios nos va a decir cómo resolverla. Y para eso Él nos dice que va a escoger un lugar y nosotros debemos acudir a ese lugar, a los ministros. Hoy pues el lugar no es un lugar físico, digamos que es un lugar en la sociedad, en el medio donde nos ha tocado vivir, y en la confianza de la fe que tenemos. Dios ha levantado a siervos de Dios, a servidores de Dios, que tienen algún conocimiento y nos pueden dar un conocimiento, un consejo de la palabra de Dios. Claro, también tenemos los tribunales de justicia, las instancias distintas del derecho, y todo eso podemos acudir a ellos, pero quizá primero debiéramos de acudir a las fuentes espirituales que nos van a guiar de lo que dice Dios, de lo que dice su palabra,
y tal vez ni necesidad va a haber de ir a un tribunal de la tierra, un tribunal secular. Claro, si no se puede solventar en ese medio, pues hay que ir, pero eso ya es una degradación, diríamos que en la comunidad de creyentes, del pueblo de Dios, nosotros debiéramos basarnos hasta ahí, sin recurrir a las otras fuentes. Porque dice el versículo 9, acudirás a los ministros levitas, es decir, aquellos que tienen el llamamiento, y al juez que haya en aquellos días, y preguntarás a ellos. Ellos te contestarán la sentencia del juicio. Y esa sentencia, ellos te contestarán, es decir, ellos van a estar imbuidos de la palabra de Dios para contestarnos, pero es muy interesante la palabra contestar. ¿Cuál es la palabra en hebreo? Y es la palabra beigdu. Beigdu. Es una palabra, sí es difícil, es larga, sobre todo si nunca hemos manejado el idioma. ¿Y por qué la traje a colación? Porque esta palabra es un verbo causativo que se llama ifil, del tiempo pasado, cuya raíz es nagad, nagad. Y nagad, hace unos días, el domingo pasado, en el Día de las Madres, yo di una enseñanza sobre la mujer, la esposa, cuando dice que Dios quiso bendecir al hombre y lo bendijo con una ayuda idónea. Pues esta es la raíz de la palabra idónea. La mujer fue hecha para hacer una ayuda idónea. Nagad es la raíz. Pero Nagad viene o contiene la definición de hablar, de decir. Por eso es interesante que el ministro de Dios nos va a dar una instrucción con la palabra. Nos va a decir, igual que la mujer puede ayudar a su esposo con palabras y que esa es su habilidad. Ella va a sacar su expresión, su ayuda con la que Dios le invistió para que proteja el matrimonio o para que aporte su fuerza y energía en el matrimonio en base a palabras que va a sacar. Y de la misma manera, los ministros que Dios ha llamado les dará la capacidad de que contesten. Pero aquí hay un énfasis en el modo verbal, que es causativo. O sea, las palabras de un verdadero ministro van a causar el impacto en aquel que lo consulte. Si el que lo consulta está anuente y está buscando de verdad lo que este ministro le diga, va a ser una cosa que le va a llevar a la solución. No va a tener necesidad de mayores búsquedas para una solución, porque ahí le vendrá. Por eso le contestarán. Cuando él haga su pregunta, le contestarán, le dan respuesta en palabras, pero con una fuerza causativa. Dice el siguiente versículo de Deuteronomio 17:10, y harás lo que indique la sentencia que te dicten los del lugar que el Señor escoja, y guardarás de hacer todo lo que te manifiesten. Y claro, también aquí necesitamos obtener la riqueza, la esencia que hay en este versículo. Veámoslo. Y harás, es decir, fue a buscar el consejo y ahora vas a hacer lo que te indique. Y la palabra indique, pues es una traducción de la palabra pi. Pi, esto es pi, que significa boca, lo que indica que aquel ministro le va a dar una palabra. Como el ministro está imbuido del conocimiento de Dios, se supone que un ministro verdadero tiene momentos de oración y que su consejo no va a ser malintencionado ni se va a dejar llevar por intereses partidarios ni sectarios de favorecimiento. Pues no es bueno que así fuera. Entonces la instrucción la va a dar por medio de la palabra del consejo. Por eso dice literalmente, harás lo que la boca
de ese ministro. La sentencia, lo que la boca sentencie. Y la palabra boca es dabar, o sea, palabra o asunto. Que te dicten. Y de nuevo aquí tenemos yagidú, que es la misma raíz del verbo anterior que dijimos que era causativo, porque es igualmente un causativo, solo que no es pasado, sino es futuro. Te indiquen, te van a dar la sentencia para lo que tengas que hacer en el futuro, para que sigas ese consejo. ¿Quiénes? Los ministros, o sea, los del lugar que el Señor escoja. Y shamartá, guardarás de hacer todo lo que te manifiesten. Es decir, si el consejo es pedido, pues hay que hacerlo, hay que guardarlo. Aquí tengo necesidad de esclarecer algo. Guardar, ¿por qué no dice obedecerás? Porque curiosamente la palabra obedecer no aparece en la Biblia hebrea. No se trata de obedecer ni siquiera a los ministros, ni siquiera a Dios. Dios no pidió eso, Dios pidió que guardáramos lo que Él instruyó o que escucháramos. Y eso es lo que está reiterando aquí, que ese consejo de esa autoridad espiritual debe ser guardada de hacer lo que el que pidió el consejo lo tiene que llevar a la práctica. Y entonces continúa el versículo 17, capítulo 17, 11, de acuerdo, la palabra de acuerdo es la palabra que salga de la boca, esta es boca, de acuerdo es boca, con la boca de la ley, y aquí la palabra ley es hatorá, y hatorá es que te enseñen, hatorá es eh, significa instrucción. Entonces dice, de acuerdo con la ley que te enseñen, y la palabra enseñen es la misma palabra Torah, solo que en un verbo yoduja, que es causativo futuro. Su raíz es yará, la raíz de esta palabra Torah o de esta palabra que te enseñen es, es muy interesante, muy, muy impresionante. La raíz yará significa asaetear o fluir como el agua de la lluvia. Y esto se está refiriendo a la palabra de Dios, que el ministro va a poner su empeño en conocerla para dar el consejo. Pero también es la palabra de Dios escrita, es la instrucción de Dios que cuando nosotros le prestamos atención es como que si la lluvia estuviera haciendo en nosotros una mojándonos, y nosotros como la tierra, que al recibir la lluvia la tierra brota y surge la vegetación, las cosechas. De igual manera, cuando la instrucción de Dios dejamos que entre a nuestro corazón con esa fuerza de aseatear o de fluir como el agua de la lluvia, y por el juicio que te digan harás, no te apartarás de la sentencia que te declaren, ni a la derecha ni a la izquierda. Esa es la clave para tener un éxito. Pero resulta que aquí, pegado a este versículo, como dijimos, estaban los sacerdotes que no se impurificaran con los muertos, y estaba la prohibición de consultar a los muertos. Entonces el Señor sí abomina que nosotros busquemos fuentes extrañas y espurias como lo es el ocultismo. Dice Deuteronomio 18, hablando de esto, versículo 9, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones. La palabra abominaciones es algo repugnante al Señor, que tiene que ver con idolatría. A Él le repugna la idolatría de aquellas naciones, le está hablando a su pueblo. Es decir, que nosotros como pueblo de Dios debemos evitar la idolatría.
¿Y en qué se manifiesta la idolatría? La idolatría en su peor manifestación está dada, explicada en el versículo 10. No sea hallado en ti quien ofrezca a su hijo o a su hija en el fuego de adivinador, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador. Esto es muy, muy interesante. Hay varias palabras hebreas porque hay tanta profundidad en estos términos que valdría la pena como esclarecer un poquito más. Por ejemplo, la palabra adivinador es kosem. Eso es pasar a su hija por el fuego de adivinador. No hay que llevar uno a sus hijos para que alguien, una persona de estas que se preste a estos oficios que son abominables al Señor, le digan el futuro. No, no tenemos por qué hacer eso. Ni quien practique, dice, no se ha hallado en ti quien ofrezca, quien busque eso para sus hijos, ni quien haga esas prácticas de adivinación. Y la palabra adivinación es kesamim, ni agorero, brujo, ni sortílego, que la palabra para sortílego es menaesh, que significa susurrar un conjuro, ni hechicero. La palabra hechicero significa encantador o hechicero. Estas cosas no deben estar en nosotros. Y sigue diciendo el versículo 11, ni encantador, que significa un fascinador mediante conjuros, ni adivino, que significa uno que pregunta en preguntas de ocultismo, en las ciencias de ocultismo, ni medium, que es un evocador, ni espiritista o adivino, que es un consultador de los muertos. Todo eso es una práctica que es abominable al Señor. Y eso lo dice el versículo siguiente, el 12, porque es abominable, algo repugnante que tiene que ver con la idolatría para el Señor, todo hacedor de estas cosas, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Es decir, que el final de alguien que hace estas prácticas va a ser igual que de los pueblos cananeos que fueron expulsados de la tierra de Israel, una tierra santa. Dios les dio 100 años, 200 años, bueno, desde los tiempos de Noé, ellos fueron a esa tierra, pero no agradaron al Señor. Esa tierra es una tierra sagrada y finalmente fueron expulsados. Hoy, pues no estamos en la tierra de Israel, pero estamos en la tierra de Dios, que es todo el mundo, y cuando nosotros estamos con la fe del Señor y querer agradarlo y hemos recibido su salvación, aunque no sea en la tierra de Israel, en el lugar donde estemos es una tierra santa. Tampoco debemos prestarnos a estas prácticas, porque el final va a ser separarnos de Dios. Dios no va a estar agradado que nosotros tengamos la idolatría o la hechicería o las ciencias ocultas, la adivinación, nada de eso le agrada. Seremos expulsados si nosotros nos decidimos por ese camino, es decir, no le oiremos más. Muy bien, entonces esa es lo que dice Levítico, pero antes de terminar quisiera contarles una historia muy interesante. Le he denominado Los sacerdotes de Nob. El rey Saúl mandó a llamar al sacerdote Abimelech, que está relatado en el primer libro de Samuel, versículo 11, a Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, y los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl dijo, ahora oye, hijo de Ahitob, heme aquí, señor mío, respondió el sacerdote. Y le dice Saúl
añade, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Él tenía un problema profundo con David, era su enemigo, y eso es lo que ocurre muchas veces, que uno al tener, como vimos en el principio, un dilema, un juicio, algo que no hemos esclarecido bien, podemos llegar a prácticas de violencia, a prácticas de hechicería y brujería, y eso no le agrada al Señor. ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, que es David? Le diste pan, una espada y consultaste a Dios por él para que se subleve contra mí y me aceche como lo hace el día de hoy. Y el sacerdote le responde al rey Ahimelech, le dice, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, que además es yerno del rey y sirve a tus órdenes y todos lo honran en tu propia casa? El sacerdote le está diciendo la verdad. David era un ministro muy cercano al rey. Y sigue diciendo en el versículo 15, 1 Samuel 22, ¿acaso he comenzado a consultar a Dios por él? No, lejos de mí, que el rey no culpe de cosa alguna a tu siervo, a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa grande ni pequeña sabe de este asunto. Pero el rey le respondió, sin duda morirás, Ahimelech, y tú y toda la casa de tu padre. Mira a qué extremo puede llegar una contienda, una división y una autoridad que sea mal empleada. Luego dijo el rey a la gente de su guardia que estaba a su lado, volveos y matad a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo que huía no me lo hicieron saber. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Señor. Obviamente se dieron cuenta que era algo injusto y no le quisieron obedecer. Entonces el rey dijo a Doeg, que era un hombre que no era del pueblo de Dios, era del pueblo de Edom, vuélvete y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y atacó a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 hombres que vestían efod y lino. Qué terrible, ¿verdad? Y no solo eso, dice el verso 19, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la pasó Saúl a filo de espada, a hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho, y bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, pudo escapar y huyó a David. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cómo se llegó a esta situación tan lamentable? Es una historia que nos asombramos de ver el corazón y nos asombramos que la palabra de Dios no esconda las bajezas del corazón humano, porque esta fue una bajeza del rey Saúl. Entonces el tiempo pasa y Saúl obviamente quedó separado de Dios, ¿verdad? Por esa crueldad y su acto sanguinario, no solo contra los sacerdotes, sino en otras desobediencias. Entonces Samuel el profeta ya había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en su ciudad llamada Ramá. Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y a los adivinos, una cosa que había hecho bien. Pero sigue el relato, se reunieron los filisteos y vinieron a acampar en Sunem, mientras Saúl reunió a todo Israel y acampó en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón y consultó Saúl al Señor. Pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Ahora su degradación va de mal en peor. Va a buscar a alguien que estaba prohibida totalmente por la palabra de Dios. Pero bueno, su desesperación lo hace cometer un acto más deplorable todavía. Entonces buscaron a una mujer
Aquí se llama Eshet Baalat Ou, que traducido podría decirse mujer señora medium, que sea, tenía un prestigio, tenía ya una trayectoria como ser una señora que era una medium, que consultaba a los muertos. Para que yo vaya y consulte por medio de ella, esa era su desesperación. Los criados le dijeron que la habían encontrado una en un lugar llamado Endor. Así que Saúl se disfrazó y poniéndose otras vestiduras y acompañado por dos hombres llegó de noche a aquella mujer y le dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y hagas venir a quien yo te diga. La mujer le respondió, bien sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha extirpado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones esta trampa para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor y le dijo, vive el Señor, que ningún mal te sobrevendrá. Por eso la mujer dijo, ¿a quién te haré venir? Hazme venir a Samuel, dijo él. Al ver la mujer, a Samuel lanzó un grito y dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, no temas, ¿qué has visto? Le respondió el rey, he visto dioses que suben de la tierra, dijo la mujer a Saúl. ¿Cuál es su forma? Les preguntó Saúl. Y ella contestó, un anciano viene cubierto de un manto, respondió ella, y comprendió Saúl que era Samuel, y cayendo rostro en tierra hizo una gran reverencia. Samuel dijo a Saúl, bueno, aquí pareciera que se contraviene lo que ha sido enseñado en Deuteronomio que vimos al principio, pero no se contraviene, sino que el engaño o a veces son los demonios los que el evocador no es engañado, sino que son demonios los que le hablan, y en este caso no puedo yo aseverar que fue una invención de la mujer o si fueron demonios, pero se dio este diálogo. No es que Samuel haya venido, no es que esto se pueda hacer. Y son palabras de la mujer al rey. Entonces, en ese supuesto diálogo, Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl le respondió, porque estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí, ya no me responde ni por medio de los profetas, ni por sueños, y por eso te he llamado para que me digas qué es lo que debo de hacer. Qué interesante, ¿verdad? Que Saúl dice, Dios se ha apartado de mí y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños, pero omite mencionar a los sacerdotes. Y aquí me voy a detener para continuar el estudio dentro de un tiempo, una hora más o menos, unas 2 horas, en el segundo estudio de miércoles, donde concluiremos. Saúl no menciona a los sacerdotes porque él los había matado. ¿Cómo podía mencionar aquí? Dios se ha apartado de mí y no me responde ni por profetas ni por sueños, no dice sacerdotes. Qué triste, ¿verdad? Tener que llegar a un final de estos donde en contra la abierta instrucción del Señor que mandó que toda nuestra confianza estuviera en Él y no en las fuentes falsas o espurias como son las fuentes del ocultismo, de la brujería, de la adivinación o de la hechicería, que es abominable totalmente al Señor, que vemos que un rey del pueblo de Dios, eso nos enseña que nosotros también, siendo del pueblo de Dios, podemos ser encaminados a causa de nuestras malas costumbres o nuestras malas prácticas o de nuestra desobediencia a la palabra de Dios, de que Dios se aparte de nosotros y ya no tener quien nos eche una mano y quien nos dé una guía, y de que Dios esté en frío con nosotros, que no tengamos más remedio como este rey de ir por las fuentes espurias, lo cual es tan lamentable. Querido amigo que escucha, querido hermano, eh, no al ocultismo, no a la adivinación, no al espiritismo, no es la voluntad de Dios, son prácticas que provienen de la brujería, que provienen de las
ciencias que desagradan a Dios. Están en el lado del maligno, en el lado del mal, de la serpiente. Así que a la ley, a la palabra de Dios, a su testimonio, a la instrucción, pero no a estas prácticas adversas y espurias. Quisiera hacer una oración para finalizar y si alguno de los que miran este programa ha cometido el error de buscar la adivinación para sus hijos, para sí mismo o alguna solución a un problema a través de estas artes, sepa que no le ha agradado a Dios. Si quiera buscar a Dios, dejar esas prácticas, volverse a Él es amplio en perdonar y en todo tiempo es un buen tiempo para volverse a Dios. Antes de que seamos arrastrados por la corriente de más mal, de más temor y de peores consecuencias. Vamos a orar. Si usted quiere entregarle al Señor su corazón y pedirle que lo limpie, ore conmigo. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos limpies tú de todos los pecados que hemos cometido cuando dejamos nuestra confianza en tu palabra y nos hemos vuelto atrás de no buscar a tus ministros, a tus siervos que tú has puesto para que nos brinden el consejo tuyo, y nos hemos ido a fuentes extrañas. Perdónanos, Señor, porque eso no nos ha traído ni agrado ni satisfacción, sino que ha sido sumamente costoso, no en dinero solamente, sino costoso en la paz y en la tranquilidad de nuestra alma. Perdónanos, y si alguien de mis hermanos está haciendo esta oración, reciba el perdón de Dios y dígale: Señor, perdóname, límpiame y deje las prácticas, vuélvase a Dios, busque el consejo de un ministro. Siempre hay un ministro cerca, siempre hay alguien que puede usted acudir para ser orientado y para ser ayudado. Que Dios lo bendiga y nos vemos en nuestro próximo estudio. Hoy mismo, si usted quiere volver a sintonizarnos, estaremos en nuestros canales de Facebook y de YouTube. Y hasta la vista.